Decíamos en el café pasado que cuando se presenta el estado de situación financiera, y de hecho los estados financieros en general, lo primero que debemos anotar es, o mucho, lo primero que se debe poner en esa presentación de los estados financieros es un encabezado. Y ese encabezado debe tener 4 renglones fundamentalmente. El nombre de la empresa. Entonces, hablábamos de Dulces Pepito S.A. Sociedad anónima, y esa parte que lleva el nombre de la empresa debe decir también jurídicamente qué tipo de sociedad es. En este caso, sería una sociedad anónima, que son sociedades por acciones que tienen más de 5 socios. Debajo de eso debe decir qué estado financiero estamos viendo. Entonces ahí tendríamos que poner estado de situación financiera. Si fuera el estado de resultados, que será nuestro próximo café, diría estado de resultados. Si fuera el estado de flujos de efectivo, pues diría estado de flujos de efectivo, y así sucesivamente. El tercer reglón, que es importantísimo en la presentación de los estados financieros, es la fecha de corte. Y especialmente cuando ya nos vamos a poner a hacer análisis financiero y otras cosas, es fundamental conocer la fecha de corte de esos estados financieros. Entonces a este le vamos a poner, para nuestro ejemplo, a 31 de diciembre de 2020, que es el corte anual más cercano que tenemos en este momento. Hoy estamos a 10 de abril de 2021. Y el cuarto y último reglón que debe ir en el encabezado de los estados financieros es el que nos dice en qué unidades monetarias están expresadas las cifras. Entonces vamos a poner aquí, por ejemplo, que las unidades o las cifras están en millones de pesos. Para el caso de Colombia, la obligación de las empresas y de las personas que presentan estados financieros es presentarlos en pesos, que es la moneda colombiana. Si fuera en dólares o en otra moneda, pues habría que poner en dólares, en miles de dólares, en la moneda que sea. Y generalmente utilizamos esto de expresar las cifras en millones o en miles de pesos por el tamaño de la cifra, por la cantidad de dígitos, para que no nos queden números tan largos ya en el momento de ponerlos. Se pueden dividir por 1000 o por millón, y entonces ahí es cuando avisamos aquí arriba que las cifras están expresadas en miles o en millones de pesos. ¿Listo? Y tenemos entonces, vamos a ponerla por aquí, o voy a dejar más espacio hacia el lado que lo necesitamos más, la estructura que tradicionalmente utilizamos para mostrar gráficamente el estado de situación financiera. Es un rectángulo dividido en 3 secciones. Vamos a ver entonces, aquí tenemos una primera sección que nos representa los activos, vamos a dejarlo ahí quietico, una segunda sección que nos va a representar el pasivo, y una tercera sección que nos va a representar el patrimonio. Entonces, en el café anterior hablábamos de los activos, que es toda la sección de la izquierda de esta forma de representar gráficamente el estado de situación financiera. Y ahí es donde decíamos los activos los podemos encontrar divididos en activos corrientes o activos de largo plazo o no corrientes. Cualquiera de los dos nombres se puede utilizar. Y ya para formato de presentación, digamos, y sobre todo bajo normas internacionales de información financiera, es posible que encontremos en la parte superior los corrientes o en la parte superior los de largo plazo. Entonces, por el lado de los activos tenemos esa división, corrientes y de largo plazo. Y por el otro lado, el lado derecho del estado de situación financiera, vamos a tener 2 grandes secciones. Una primera sección la vamos a poner por aquí con un color como naranjadito, los pasivos. Y una segunda sección que la vamos a poner como en verdecito para distinguir cada sección con colores diferentes, que será el patrimonio. Decíamos también en el café pasado que el estado de situación financiera es una representación de la ecuación fundamental de la que hablamos también hace unos días, y que al final el total de activos y la suma de pasivo y patrimonio tiene que ser exactamente igual. Entonces aquí vamos a tener una sumatoria de activos que debe ser igual
a pasivo más patrimonio. Así se conservaría entonces la igualdad que está representada en la ecuación fundamental y así estaría cuadrado el balance, para hablar en jerga de los contadores y las contadoras. El balance cuadra, es decir, la suma de los activos es igual a la suma de pasivo y patrimonio. Vamos entonces, ahora sí, al otro lado del estado de situación financiera. Por el otro lado, las dos grandes fuentes de financiación que puede tener una empresa y que podemos tener las personas también, es el endeudamiento o los pasivos y el patrimonio o el capital propio. Entonces, los pasivos en realidad lo que representan es deuda. Y lo que vamos a tener ahí es la lista de a quiénes se les debe y cuánto se les debe. Y por el otro lado, el patrimonio, podríamos decir esto más bien es capital propio. Y ese capital propio, esa propiedad, depende de quién es ese estado de situación financiera que estamos viendo. En el caso de Dulces Pepito S.A., que es una empresa, diríamos, eso es el capital de la empresa, y eso quiere decir que ese capital es de sus socios, de sus dueños, les pertenece a ellos. Si se tratara de una persona natural obligada a presentar estados financieros, pues estaríamos hablando de ese es el capital de esa persona, si estamos hablando de un negocio comprometido con el negocio, y si no, es su capital en su totalidad, todas las cosas que esa persona posee y que además no debe, es plata que ya de verdad es de esa persona. Ahorita vamos a entrar más en detalle en eso. Entonces, la deuda o los pasivos tiene una característica parecida a la de los activos. También vamos a encontrar ahí dos secciones. Vamos a dividirla como por aquí más o menos. Y esas dos secciones también dependen del plazo. En el caso de los activos decíamos los corrientes es porque los podemos convertir en dinero en efectivo en menos de un año. Y los de largo plazo es porque van a permanecer en la empresa por un periodo de más de un año. En el caso de los pasivos pasa algo similar. Hay una primera división que son los pasivos corrientes y hay una segunda división que son los pasivos de largo plazo. Hay más que no corrientes, nos referimos generalmente a pasivos de largo plazo. Y los corrientes, al igual que en el activo, los caracteriza que toca pagarlos. Aquí no es que los vamos a volver dinero en efectivo, no, es que ese dinero en efectivo va a salir, toca hacer el pago de esa deuda en un plazo máximo de un año. Entonces aquí tenemos un plazo menor o igual a un año para pagar. Y los de largo plazo, entonces, son deudas que tiene la empresa o la entidad cuyo plazo es mayor a un año para pagar. Y ese mayor a un año puede ser muchísimo más de un año. Igual que en los activos de largo plazo podemos tener edificios que contablemente, por ejemplo, normalmente se deprecian a 20 años o que van a durar en la empresa muchísimo más que eso. Por el lado de los pasivos, las empresas, especialmente las que tienen acceso a bolsa de valores, ahorita vamos a hablar de eso, pueden tener deudas a 20 años, a 30 años y hasta más. Entonces, en el pasivo de largo plazo registraremos los que tenemos más de un año de plazo para pagar, hasta el que sea. ¿Listos? El patrimonio, en cambio, no está dividido como en dos grandes grupos, como sucede con los activos y los pasivos. En el caso del patrimonio va un solo grupo que tiene sus cuentitas, eso sí, que ya vamos a hablar de ellas, pero que no está dividido como en dos grandes grupos, como es el caso de los activos y de los pasivos. Vamos entonces con los pasivos. Y vamos a hablar tanto de los corrientes como de los de largo plazo al tiempo. Porque es que la diferencia entre uno y otro
entre lo que va en uno y otro es únicamente el plazo. Los nombres de las cuentas pueden ser muy iguales en el corriente y en el largo plazo. ¿Qué es importante? Que si son de largo plazo, casi que diga expresamente obligaciones financieras a largo plazo, y ahí sabemos que es que son de esta sección y que hay más de un año de plazo para pagar. Si no dice nada, en algunos casos se sobreentiende que es de corto plazo, que es un pasivo corriente. Entonces, vamos por partes. ¿Qué cosas podemos encontrar en el pasivo? Podemos encontrar, arranquemos por la que normalmente uno piensa de primera, si nos la acaba de mencionar Fernando Esteban, las obligaciones financieras. Y las obligaciones financieras tienen como característica que son deudas que tenemos con entidades financieras, bancos o cualquier otra institución financiera vigilada en el caso de Colombia por la Superintendencia Financiera. Ahí podemos tener obligaciones, por ejemplo, con empresas de leasing, podemos tener obligaciones con compañías de financiamiento comercial y otras entidades que no necesariamente son banco, pero son instituciones financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Entonces, estas obligaciones financieras representan deuda con instituciones financieras. Y claramente, dependiendo del tipo de crédito que nosotros hayamos tenido con el banco o hayamos tomado, eso puede tener un plazo de menos de un año. Si es un sobregiro, por ejemplo, el plazo es cortísimo, el plazo es de menos de 30 días, eso toca pagarlo cuanto antes. Pero si se trata, por ejemplo, de un crédito hipotecario, como lo mencionaba ahorita Fernando Esteban en el chat, eso puede tener un plazo de 15 años, de 20 años, es larguísimo. Entonces, sería una obligación de largo plazo. Entonces, las obligaciones financieras tienen los dos componentes. Tienen la porción corriente y tienen la parte de largo plazo o la porción a largo plazo. Y la porción corriente, cuando se trata de una obligación a más de un año, se refiere a las cuotas que vamos a tener que pagarle a esa obligación en el siguiente año. Entonces, como aquí tendríamos, por ejemplo, el corte a 31 de diciembre de 2020, en el caso de esta empresa que llamamos Dulces Pepito, pues lo que aparezca como obligaciones financieras en el corto plazo o en los pasivos corrientes, puede en muchos casos corresponder a la porción corriente de obligaciones que tienen un plazo, por ejemplo, de 10 años o de 5 años. 5 años es súper común con los bancos en algunos créditos. Entonces, si el banco nos prestó la plata a 5 años, pues no quiere decir que solamente dentro de 5 años yo tengo que entregarle la plata al banco, no, tampoco. Hay que irle haciendo unos abonos a capital a ese crédito y el último abono será dentro de 5 años. Entonces, esas cuotas a capital que hay que ir haciendo antes es lo que vamos a registrar como porción corriente, lo que corresponda justo al año siguiente de cuando estamos haciendo el cierre del estado de situación financiera. Y el resto quedará como de largo plazo. Más adelante vamos a hablar un poquito de tablas de amortización de créditos y vamos a ver cómo diferenciamos esto de la porción corriente y lo de largo plazo. Por ahora, entonces, corriente lo que toca pagar en el siguiente año, largo plazo lo que tiene, lógicamente, más de un año de plazo para pagar. Y entonces, eso quiere decir que podemos encontrar obligaciones financieras en el pasivo corriente y en el pasivo de largo plazo. En ambos están. ¿Listo? Podemos encontrar también en los pasivos una cuenta que se llama cuentas por pagar a proveedores. Puede aparecer con todo ese nombre largo, cuentas por pagar a proveedores, como puede aparecer únicamente como proveedores. En el caso de las empresas, eso es plata que se le debe a las empresas que le venden a la que yo tengo, en este caso a Dulces Pepito, algún producto o servicio que la empresa utiliza para producir el bien o servicio que la empresa también ofrece. Entonces, supongamos en esto que se llama Dulces Pepito, si es una fábrica de dulces, un ingrediente fundamental es el azúcar. Entonces, por ahí puede haber deuda con la empresa a la que le compramos el azúcar. Puede haber deuda con la empresa que nos vende los empaques para envolver y poder vender esos dulces. Puede haber deuda con la empresa que nos vende los sabores a frutas o las frutas que llevan los dulcecitos. Entonces, esa deuda con proveedores
es eso, plática que se le debe a otras empresas u otras personas que nos proveen productos o servicios, nos venden productos o servicios. Suele ser deuda del pasivo corriente. Normalmente el plazo que dan los proveedores es menor a un año. Proveedor que le da a uno más de un año para pagar, de verdad eso es muy raro. Y depende mucho ese plazo que dan los proveedores de qué tipo de producto les estamos comprando. Si son productos perecederos, ese plazo suele ser muy cortico o mucho más corto, más bien, que si se trata de productos de harta durabilidad. Le podemos estar debiendo plata también a la DIAN y las secretarías de Hacienda, al Estado. Entonces aparecerá una cuentita que se llama impuestos por pagar, que suelen ser de corto plazo. Entonces, esos suelen aparecer en el corto plazo, pasivo corriente. Pero bueno, lo normal es que hay impuestos por pagar, y esos impuestos por pagar, en este momento, por ejemplo, o con corte a 31 de diciembre de 2020, puede ser el impuesto de renta. Ahorita ninguna de las empresas en Colombia todavía ha empezado, bueno, me atrevo a decir que ninguna, y sí como el cuento, nunca digas nunca, nunca digas ninguna, ni nunca digas siempre, ni todos. No hemos empezado todavía a pagar renta. De hecho, a algunas empresas esta semana el gobierno dijo que les va a dar más plazo para el pago del impuesto de renta por la coyuntura en la que estamos. Entonces, ese impuesto de renta que corresponde a lo que se generó del año pasado, pues está en el estado de situación financiera del año pasado como impuestos por pagar. ¿Listos? Y es de lo más normal, es de lo más común. Eso no quiere decir que la empresa se porta mal con el fisco, no, es normalísimo tener algunas cosas pendientes de impuestos por pagar, porque además aprovechamos los plazos que nos dan para pagar. Podemos encontrar dentro de los pasivos también una cuentita que podemos encontrar con dos nombres diferentes. El más común, el más utilizado, son los pasivos laborales, y ya bajo normas internacionales de información financiera los podemos encontrar también como beneficios a empleados. Cualquiera de esos dos nombres puede tener esa cuenta. ¿Y qué es lo que representa? Pues eso, lo que la empresa le debe a sus empleados. Es una obligación de corte laboral o por beneficios que le ha ofrecido a sus empleados. Y ahí puede estar, por ejemplo, y ojo, también es de lo más normal, esto no quiere decir que la empresa se atrasa para pagar nómina a sus empleados, no, nada de eso. Esto lo que quiere decir, por ejemplo, es que ya tenemos causado, que esto es un tema muy contable, ya estamos llevando la cuenta del valor de las cesantías que toca consignar el año siguiente. Entonces, aquí puede aparecer el valor de las cesantías que la empresa debía consignar para el caso de Colombia el 14 de febrero del año siguiente. Entonces, eso es una obligación laboral que está en el pasivo. Puede haber temas de vacaciones, primas, otras de ese tipo de cosas. En el caso, por ejemplo, de los aportes parafiscales a las cajas de compensación, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al SENA, en fin, todas esas cositas van por ahí en pasivos laborales. También lo más común, lo más normal, lo lógico es que eso haga parte del pasivo corriente. Eso no debería estar por allá en el largo plazo. Pero, otra vez, si la empresa reestructuró deuda porque tenía problemas financieros y dentro de eso tenía deudas laborales importantes, es posible que como parte del proceso de reestructuración una parte de ese pasivo se haya ido al largo plazo y aparezca por allá en el largo plazo. ¿Listos? Y podemos tener una sección que es bastante común, digámoslo así, que se llama cuentas por pagar. Y ese cuentas por pagar es más o menos el otros de la sección del pasivo. Y eso puede ser, vamos a trazar aquí una rayita, ese cuentas por pagar puede ser un poco de todo. Algún recibo de servicios públicos que en el corte quedó para pagar una fecha posterior, unos arriendos, por ejemplo, que todavía no ha tocado pagar, pero que ya los tenemos reconocidos contablemente y todavía tenemos tiempo para pagar,
puede haber cositas de honorarios, puede hacer mucho. Ese literalmente de verdad es el otros del pasivo. Todo lo que no es deuda con bancos ni con proveedores, cuentas por pagar. Y esas cuentas por pagar, ojo, irían al pasivo corriente. Pregunta entonces Jorge en el chat, ¿cómo se manejan las reestructuraciones y las condonaciones de deuda? Esto ya se nos pone un poco más avanzado, Jorgito, entonces listo, vamos a echarle sorbito de café, ojalá con pringue para los que están por ahí reestructurando deuda, y ya lo revisamos. Entonces, en una reestructuración, normalmente, ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona jurídica, una empresa, tiene problemas, se va a un proceso de insolvencia que en Colombia está reglamentado por la ley 1116 de 2006 y desde el año pasado por 3 decretos ley temporales que van hasta el año entrante a raíz de este tema de la pandemia para el caso de las MIPYMES. Y resulta que lo que suele pasar es que tenemos mucha deuda en el corto plazo, es decir, que de toda esta sección del pasivo, el corriente es lo más grande y especialmente ahí las obligaciones con bancos, bueno, bancos, proveedores y otros. Pero lo que sí suele pasar es que la deuda a corto plazo es muy grande. Por alguna razón nos endeudamos mucho con recursos que eran de corto plazo y estamos cortos para pagar. Y entonces, una cosa que se puede hacer es negociar con los acreedores, bien sea bajo una ley 1116 o alguno de los decretos que salieron el año pasado, o bien sea en un acuerdo privado de reestructuración. Y es sentarnos a negociar con los acreedores y mostrarles que, muchos demostrarles que sí queremos pagarles, pero pues necesitamos mejorar las condiciones de la deuda. ¿Y qué hacemos normalmente ahí? Vamos a ponerlo por aquí con una flechita como rojita. Pasar estas cosas que estaban con menos de un año a más de un año de plazo para pagar. Entonces, lo que vamos a ver ahí en el estado de situación financiera es que lo que estaba en el pasivo corriente se pasa para el largo plazo. Y eso le da alivio a la caja de la empresa, porque entonces las cuotas ya no son tan grandes, ya no me están llamando cada 5 minutos a preguntarme qué pasó, que por qué no he pagado, que no sé qué, no, ya se sabe que yo reestructuré la deuda. Esa reestructuración generalmente implica, me dieron más plazo, algo que era de corto plazo lo mandé al largo, y también implica, en muchos casos, una reducción de la tasa de interés. Entonces, eso por el lado de la reestructuración. Por el lado de la condonación de deuda, que le condonen deuda a una empresa o a una persona, lo que está diciendo es que se la perdonan. Y ese que se la perdonan es, no le voy a cobrar. Y eso dentro de un proceso de reestructuración, cuando la situación de la empresa es muy, muy grave, puede llegar a pasar también. Y entonces entra como un otro ingreso por el estado de resultados y disminuye la deuda por el lado del estado de situación financiera. Pero eso ya es una cosa mucho más técnica desde el punto de vista contable. Ahora, si la empresa es grande, para el caso de Colombia, empresa grande depende del tipo de actividad que desarrolla, si es industrial, comercial o de servicios, y del nivel de ventas que tenga esa empresa. Eso es toda una tabla que depende además de las unidades de valor tributario. Y bueno, si es una empresa grande, puede eventualmente tener acceso a la bolsa de valores para financiarse por ahí también. Y entonces la empresa se salta al banco, que es el de las obligaciones financieras, que es el intermediario, y llega directamente a donde los inversionistas. Y en la bolsa de valores puede emitir títulos de deuda. Entonces, hace un ratito, Fernando Esteban en el chat hablaba de las emisiones de títulos que pueden tener porción corriente y de largo, claro. Y esas emisiones de títulos vamos a ponerlas por aquí como con un asterisquito verde. Ah, no, verde no, porque verde estamos usando para el patrimonio. Vamos a ponerlo con un asterisquito fucsia, un color así bien resaltado. Esas emisiones de títulos pueden ser de corto plazo, y la mayoría de los que son a corto plazo los llamamos los papeles comerciales, o pueden ser de largo plazo. Y la mayoría de los que aparecen en el largo plazo son los bonos. Entonces aquí hablaríamos de papeles comerciales
y de bonos, pero hay otros tipos de títulos que se pueden emitir también en la bolsa de valores. Y de eso hablaremos más adelante. Por ahora, importante saber que se puede también tener deuda acudiendo a la bolsa de valores cuando se trata de una empresa grande. Primero, tiene que ser empresa, no puede ser una persona natural. Y segundo, tiene que ser grande por la clasificación, pues, propiamente dicha del tipo de empresa. Y en ambos casos, bueno, los papeles comerciales son de corto plazo, vamos a ponerle ahí su puntito negro. Los bonos pueden tener puntito negro y puntito naranja, es decir, tienen su porción corriente y tienen más porción de largo plazo. Los bonos pueden ser de muy largo plazo. Para que se hagan una idea, Disney en Estados Unidos y Coca-Cola en el 93, ambas, hicieron emisiones de bonos a 100 años. Es decir, todavía no van ni por la mitad del plazo de esos títulos. Así de largas pueden ser también, y eso claramente es de largo plazo, y si en algún momento le fueran a hacer abono a capital a los tenedores de esos títulos, que es como se llaman las personas que los compran, eso estaría como porción corriente de esas obligaciones. En Colombia hemos visto emisiones de bonos a 30 años, tal vez han sido las más larguitas. Jorgito, si te sabes alguna más larga, cuéntanos por ahí por el chat. Yo las que he escuchado, las más larguitas a 30 años, que igual 30 años es un montón de plazo de pago para la deuda de la empresa. Entonces, también esas emisiones de títulos pueden aparecer como parte del pasivo, y es deuda, deuda con el mercado de valores a través de la bolsa de valores. Y tenemos entonces, bueno, antes de seguir, una pregunta de María Camila en el chat, que si el pasivo, la de pensional, se clasificaría como de largo plazo. Resulta que en Colombia algunas empresas todavía, son muy poquitas ya, tienen dentro de sus obligaciones la pensión de sus empleados, porque en el régimen laboral anterior al que tenemos ahora, la empresa tenía en su cabeza la obligación del pago de la pensión y la obligación del pago de las cesantías de los trabajadores. Eso cambió con la reforma laboral hace unos años, y entonces ahora se hace la consignación anualmente al fondo de cesantías y se hace la consignación también a los fondos de pensiones. Pero todavía hay empresas, y son empresas viejitas, que tienen pensionados a título propio de la empresa. Sí, eso estaría como pasivo de largo plazo con las porciones corrientes de lo que dependa para cada caso. Y llegamos entonces al patrimonio, el otro pedacito que nos falta del estado de situación financiera, que es el que nos muestra el capital propio de la empresa. Ahí lo que solemos tener es como una lista de cosas con sus valores, obviamente, todo esto va con sus valores en pesos, o en millones o en miles, depende, pero no tenemos como la división grande en corriente o de largo plazo, porque el patrimonio se entiende todo como de largo plazo. Es decir, que esos recursos que están representados ahí van a estar en la empresa por un periodo de más de un año. Entonces, ahí no hay lugar a hablar de, y me suena muy raro, además ahora que lo pienso, patrimonio corriente, eso suena rarísimo. Y si hay por aquí algún contador escuchando que seguramente soltó la risa, porque es que eso de verdad suena muy raro. No, eso no existe, ¿listos? El patrimonio se entiende de una vez como de largo plazo. Esos son todos recursos que la empresa va a tener en su poder, digámoslo así, por más de un año. Y lo que encontramos ahí es cosas que representan o los aportes que le han hecho los socios a esa empresa cuando se trata de una empresa, o la plata que la empresa ha generado vía utilidades y que ha quedado retenida en el patrimonio. Entonces, lo primero que encontramos ahí es el capital social o el capital de persona natural, que es como se llama cuando se trata de una persona natural la que representa los estados financieros. Capital de personas naturales se llama. Entonces, el capital social, y con el capital social, una cuenta que se llama, vamos a ponerlo con la I, como es, una cuentita que se llama el superávit de capital. Esas dos cuentas normalmente representan aportes de los socios. En el superávit de capital, ojo, podemos encontrar una cuentita también que se llama donaciones. Plática que le regalaron a la empresa. Hace unos cafés
hablábamos de la ecuación fundamental. ¿Y qué pasa si yo monté un negocio y mis papás me regalaron el computador? Listo, ahí está en el patrimonio, en el superávit de capital, donaciones. El equivalente en pesos al valor de ese computador. Esos dos cuentitas, superávit de capital y capital social, suelen representar los aportes de los socios o de la persona que tiene ese negocio o que está presentando esos estados financieros. Vamos a tener por ahí otra cuenta que se llama reservas. Y las reservas las podemos encontrar abiertas en legal, por ley, estatutarias, lo que digan los estatutos de la empresa, u ocasionales, que eso ya depende de los socios o las otras reservas. Y esas reservas en realidad corresponden a apropiación de las utilidades. Apropiación o retención, cualquiera de esas dos formas tiene ese nombrecito, retención de utilidades. Es decir, es la parte de la utilidad de la empresa que no se volvió dividendos y que dejaron los socios retenido dentro del patrimonio, y ojo, eso es decisión de los socios de la empresa en asamblea de accionistas, dejaron eso retenido ahí para fortalecer el patrimonio de la empresa y fortalecer a la empresa. Y tenemos una cuentita que se llama la utilidad del ejercicio. Y esa utilidad del ejercicio, como su nombre lo dice, pues es la utilidad que en ese periodo, a ese corte que se está presentando el estado de situación financiera, está arrojando esa empresa o ese negocio. Esa utilidad del ejercicio viene del estado de resultados, que es el segundo de los estados financieros fundamentales y que será el tema de nuestro próximo café. Entonces, si al final del periodo hubo utilidades, listo, entra aquí, sumando al patrimonio, utilidad del ejercicio. Y si en lugar de utilidad, porque el negocio estuvo mal, porque las cuarentenas, porque los cierres, porque la pandemia, porque fue que, el dólar y todo lo demás, lo que puede haber es pérdida. Y entonces en lugar de utilidad hablaríamos de pérdida del ejercicio o resultado del ejercicio, que puede ser un nombre mucho más genérico, digámoslo así, y pues te estaría con valor negativo y entraría restando al patrimonio. Entonces, en el patrimonio puede haber otras cuenticas, puede haber otras cositas, las principales son esas. Lo que tenemos a grosso modo es los aportes que hicieron los socios, que están representados en las dos primeras cuentas, y las utilidades que ha venido dando ese negocio, representados como utilidades retenidas en las reservas o la utilidad del ejercicio que viene del estado de resultados. Entonces, en el patrimonio tenemos, en resumen, plata que le corresponde a los socios, bien sea porque los socios pusieron esos recursos, literalmente los aportaron, están aquí en los aportes de los socios, o porque la empresa ha dado esas utilidades y están ahí guardaditas en el patrimonio. La parte de la utilidad que se guarda literalmente está en las reservas, la que no se vuelve dividendo y es platita que reciben los socios para hacer lo que ellos quieran con esa platita. Entonces, ahí ya tenemos completo el estado de situación financiera. Por el lado izquierdo, los activos, las cosas y los derechos que controla la empresa. Y por el lado derecho, la plata que sirvió para tener esos activos. Una vez más, cuando hablábamos de la ecuación fundamental, decíamos, las cosas no aparecen en la empresa por generación espontánea del cosmos, ni por gracia del Espíritu Santo, o como lo queramos ver, de algún lado salió esa plata, o salió del pasivo, eso es deuda que tenemos con alguien, o salió del patrimonio, eso es plática que pusieron los socios, o que se generó ya vía utilidades. Y otra cosa importantísima para cerrar ya, la suma de los activos tiene que ser igual a la suma de pasivo y patrimonio, para que el balance esté cuadrado, para que la ecuación fundamental se mantenga, pero más que eso, porque de verdad, todas las cosas que tiene la empresa en los activos
deben tener por el otro lado algo que dio origen a esas cosas. Es decir, si yo compré un vehículo y fue con deuda, tengo el vehículo en el activo y la deuda en el pasivo. Si la empresa tiene en efectivo una plata porque la puso un socio, entonces tenemos en el efectivo ese dinero y por el otro lado el aporte del socio en el capital social. De esa manera se mantiene equilibrada la ecuación fundamental y tenemos un control casi que absoluto sobre los recursos de la empresa. ¿Qué es lo que tenemos por el lado de los activos? ¿De dónde ha salido esa plata? Por el lado del pasivo y del patrimonio.